Mis padres le dieron a mi hermana un regalo de boda de $100,000 como si nada. Luego me miraron directamente a los ojos y dijeron, «Tú no mereces ninguna ayuda». Esa noche me fui y corté cada lazo que nos unía. Construí mi vida en silencio, sin llamadas, sin novedades, solo trabajo y tenacidad. 3 años después, mi hermana frenó su coche frente a mi casa de 2 millones y llamó a nuestra madre sollozando, preguntando por qué yo tenía lo que ella no. Pero el verdadero giro no es la casa que vio ese día. Es lo que nunca esperó encontrar detrás de la puerta. Crecí en una casa donde la perfección no solo se fomentaba, sino que se exigía. Desde fuera, los Hartman parecían una pulcra familia de Boston. Un padre cirujano, una madre profesora universitaria, una ordenada casa colonial con setos bien recortados y fotos de vacaciones enmarcadas que adornaban el pasillo. Pero dentro había una jerarquía silenciosa que todos entendían sin que jamás se pronunciara. Victoria, mi hermana mayor, llenaba cada habitación con esa luz natural que mis padres adoraban. Tenía sus rasgos, su encanto, y las expectativas de ella se ajustaban a ella, como un derecho de nacimiento. Y yo era la chica a la que constantemente recordaban que debía esforzarse más. Algunos recuerdos llegan suavemente, como motas de polvo flotando en los rayos de sol. Otros golpean como cristales afilados. Recuerdo estar sentada a la mesa del comedor, con el olor a pollo asado en el aire mientras mis padres presumían de los logros de Victoria en su colegio privado. Cuando la conversación cambiaba hacia mí, el tono era más ligero, más bien obligatorio, despectivo. «Lily es independiente», decía mi madre, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ella está acostumbrada a arreglárselas por sí misma. Independiente era su eufemismo para ignorada. Empecé a trabajar a los 16, ahorrando cada dólar extra en un tarro desportillado debajo de mi cama. Mientras tanto, Victoria recibió un coche nuevo con un lazo encima y una cena de celebración. Cuando me fui a la universidad, lo hice en un Toyota usado y ruidoso que yo misma había comprado. Victoria se fue en un elegante sedán que nuestro padre aparcó orgullosamente en la entrada, mientras los vecinos observaban. Aún así, lo intenté. Intenté ser suficiente. Intenté ser vista. A mis 20 años, me había labrado un camino en marketing. Nada glamuroso, solo un trabajo estable en una agencia de tamaño medio. Y era buena en ello, aunque los labios de mi madre se apretaban cada vez que mencionaba mi trabajo. «Podrías haber elegido algo más significativo», suspiraba, ya imaginándome con una bata blanca como mi padre o en una sala de conferencias como ella. Fue entonces cuando Ethan apareció en mi vida, un ingeniero de software con ojos amables, una forma serena de escuchar y sin interés en los juegos que jugaba mi familia. Con él sentí una tranquilidad desconocida. No me veía como la hermana en la sombra o la decepción de la familia. Me veía por completo. Esperé ingenuamente que mi familia también lo viera a él, pero la primera vez que lo llevé a casa para el Día de Acción de Gracias, la temperatura de la habitación bajó. Mi padre lo escudriñó en segundos. Mi madre hizo preguntas que sonaban a cumplimientos, pero no lo eran. Y Victoria, radiante con su anillo de compromiso, le dedicó a Ethan una sonrisa educada y aburrida antes de lanzarse a otra historia sobre las notables conexiones de Andrew. Intenté ignorar la sensación que crecía en mi pecho, esa tensión familiar, esa tranquila y practicada aceptación de ser la segunda. Pero algo cambió esa noche cuando mi padre golpeó su copa para llamar la atención y se lanzó a un discurso de felicitación sobre la próxima boda de Victoria. El orgullo en su voz era cálido y profundo, una calidez que nunca había sentido dirigida hacia mí. No lo sabía entonces, pero esa cena fue el primer temblor. La verdadera ruptura aún estaba por llegar. El punto de ruptura no llegó con una explosión. Llegó silenciosamente disfrazado de una cena de domingo que mis padres afirmaron que era solo para hablar. Ethan y yo llegamos con una botella de vino y cauto optimismo. Me repetí a mí misma que esta era una oportunidad, quizás la oportunidad de sentirme parte de la familia en lugar de una nota a pie de página. Pero en el momento en que entramos en el comedor, lo sentí. La rigidez en el ambiente, la forma en que la sonrisa de mi madre vaciló antes de convertirse en algo demasiado educado. La mesa estaba puesta sin simple, sin rastro de celebración. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su copa cuando nos saludó. Conversamos trivialidades mientras la lasaña se enfriaba en la encimera. El tiempo, el tráfico, el trabajo de Ethan. Ni una sola pregunta sobre nuestro compromiso. Ni una. Finalmente, cuando mi madre sirvió café, respiré hondo y dije, queríamos hablar sobre la boda, la haremos íntima, pero esperábamos que quizás quisieran participar. Mi padre dejó su taza con un suave clic. ¿Y qué significa eso exactamente?
El tono de su voz no era de confusión, era de acusación. Ethan se inclinó hacia adelante, sereno. No esperamos nada, solo pensamos que una conversación sería respetuosa. Mi madre cruzó las manos. Respetuoso es seguir las tradiciones de esta familia. Victoria lo entiende, siempre lo ha hecho. Ahí estaba. La comparación se afiló como una cuchilla. Tragué saliva. No estamos pidiendo $100,000, solo apoyo. Mi padre exhaló por la nariz. La irritación se irradiaba de él. Lily, tu hermana ha tomado decisiones acordes con nuestros valores. Se casa con alguien de su nivel. Ha invertido en mantener la reputación de nuestra familia. La voz de mi madre siguió como un segundo golpe. Tú no lo has hecho. Ethan se enderezó a mi lado, pero levanté una mano. No lo hagas. Necesitaba escuchar esto. Quizás siempre lo había necesitado. Mi padre me miró directamente a los ojos, la precisión de cirujano en su tono. No mereces ninguna ayuda. Las palabras cayeron como un bisturí al suelo, frías, exactas, irrevocables. Algo dentro de mí se quedó inmóvil, no destrozado, no roto, solo inmóvil, como el agua momentos antes de congelarse. Ethan dijo algo, no recuerdo qué. Mi madre añadió en voz baja, es por tu propio bien, lo cual fue casi peor. Victoria ni siquiera estaba allí, pero de alguna manera, ella llenaba la habitación de todas formas. Fotos enmarcadas en la pared, su vida perfecta erigida como la justificación silenciosa de mi castigo. Puse mi servilleta sobre la mesa. Deberíamos irnos. Mi madre extendió la mano, demasiado tarde, murmurando mi nombre. Pero no había calidez en ello, ningún arrepentimiento, solo costumbre. En el camino a casa, Ethan me tomó la mano, su pulgar rozando mis nudillos, pero apenas lo sentí. Las palabras de mi padre resonaban en bucle, asentándose en lugares que no sabía que aún eran vulnerables. No mereces ninguna ayuda. Por la mañana, el eco se había endurecido hasta convertirse en resolución. Bloqueé sus números, borré nuestro chat de grupo familiar, me desvinculé de cada lazo de obligación al que me había aferrado por esperanza, y luego avancé hacia una vida en la que no esperaría a que me vieran. Cortar el contacto sonó dramático cuando lo dije en voz alta, pero en la práctica parecía extrañamente normal. Me desperté ese lunes, hice café y me senté en la pequeña mesa de la cocina junto a Ethan. La luz de la mañana se filtraba por las persianas en franjas estrechas. Abrí mi teléfono, contemplé a mi familia, hilos de fotos de vacaciones a las que no me habían invitado, actualizaciones sobre la boda de Victoria que había leído con una esperanza silenciosa, y toqué abandonar conversación. La pantalla parpadeó, se fue. Luego bloqueé a mis padres, bloqueé a Victoria. Se me apretó el pecho, pero no se rompió. Se sintió como desatar un nudo que había llevado durante años. ¿Estás segura?, preguntó Ethan con suavidad. No, admití, pero sé que no puedo seguir viviendo así. Y no lo hice. En su lugar, me lancé al trabajo. Mi agencia tenía poco personal y estaba sobrecargada de trabajo, perfecto para alguien desesperado por mantenerse ocupado. Presenté nuevas ideas, asumí más clientes y descubrí que no solo era buena en marketing, era excepcional. Entendía a la gente, entendía las historias, y los clientes lo notaron. A los 3 meses me ascendieron. A los 6 meses, una gran empresa me solicitó específicamente. Un año después, renuncié y lancé mi propia startup digital con 2 compañeros de trabajo que creyeron en mí más de lo que mi familia jamás lo había hecho. Trabajábamos desde una pequeña oficina encima de una cafetería, el tipo de lugar donde la calefacción traqueteaba en invierno y las ventanas se empañaban con la lluvia. Pero la energía era eléctrica. Cada día se sentía como construir algo de la nada, algo que me pertenecía por completo. Ethan estuvo allí en todo momento, apareciendo con comida a llevar, charlas de ánimo nocturnas o un abrazo silencioso cuando la presión se sentía abrumadora. Nunca resintió mi ambición, la alimentó. Para el 2.º año, nuestra lista de clientes se había triplicado. No solo estábamos sobreviviendo, estábamos prosperando. Los inversores empezaron a contactarnos. Miraba fijamente sus correos electrónicos y pensaba en la voz de mi padre, diciéndome lo que no merecía. Es curioso cómo el éxito suena diferente cuando lo ganas en silencio. Mientras tanto, mis padres permanecieron exactamente donde los dejé, lejos. Ni tarjetas de cumpleaños, ni solo para ver cómo estás. Nada. Su ausencia, extrañamente, se convirtió en una claridad, un alivio. Ethan me propuso matrimonio la noche en que firmamos nuestro primer gran contrato. Sin montaje elaborado, sin fotos escenivilladas, solo nosotros 2 en el balcón de nuestro apartamento, la ciudad zumbando abajo.
Me tendió un anillo sencillo y dijo: quiero construir una vida contigo, una que no duela. Lloré, no por la propuesta, sino por primera vez en mi vida, alguien me eligió sin condiciones. Y cuando compramos nuestra casa, un lugar moderno de líneas de cristal en las colinas a las afueras de la ciudad, no estaba destinada a impresionar a nadie. No era un trofeo, no era venganza, era una prueba. Prueba de que elegirme a mí misma no había avenado nada. Prueba de que no era quien mis padres decían que era. Prueba de que la vida podía crecer en el mismo espacio que ellos abandonaron. Nos mudamos en una cálida tarde de verano. El atardecer golpeó las ventanas y llenó la casa de oro. Ethan me rodeó la cintura con el brazo y susurró: esto es solo el principio. Le creí, pero no sabía que a kilómetros de distancia alguien más estaba a punto de encontrar mi dirección. Alguien cuya curiosidad no era inocente en absoluto. No supe que algo andaba mal hasta que Sofía me envió un mensaje de texto una tranquila mañana de sábado. Oye, era tu hermana la que pasó en coche por tu casa. Me congelé a mitad de sorbo de café. Sofía vivía a unas pocas casas. Había conocido a Victoria una vez en nuestra boda. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. Se detuvo al otro lado de la calle, solo mirando, y luego salió disparada. Un escalofrío me recorrió la espalda. 3 años de silencio, y ahora esto. Ethan me miró. ¿Todo bien? No respondí de inmediato, porque no lo sabía. Más tarde esa tarde, mi teléfono sonó con un número que no había visto desde la noche en que mi padre me dijo que no merecía ayuda. Por un momento, consideré dejar que fuera el buzón de voz. La curiosidad ganó. Lily. La voz de mi madre llegó más débil de lo que recordaba. Cariño, creemos que es hora de que hablemos. Mi agarre se apretó. ¿Por qué ahora? Un instante de vacilación. Victoria mencionó que estaba en tu vecindario. Vio tu casa. Ahí estaba. No arrepentimiento, no amor, reconocimiento de valor. Nos encantaría visitar, continuó, reconstruir, empezar de nuevo. Está bien, dije, este sábado, a las 2. Cuando colgué, Ethan ya me estaba mirando. ¿Estás lista para esto? No, admití, pero ya estoy terminada de oír de fantasmas. El sábado llegó brillante y pulcro, como si el propio cielo quisiera presenciar el espectáculo. Ethan y yo preparamos café y pasteles en el patio. Hospitalidad neutral, nada íntimo. No estaba ofreciendo cercanía, solo despacho. A la 1:58, seguridad llamó. Una familia de 3 para usted, señorita Hartman. Un sedán negro subió por el camino de Zana. Mi padre salió primero, los hombros rígidos, el cabello plateado brillando a la luz. Mi madre lo siguió, sonriendo demasiado. Y luego, Victoria, con un aspecto más pequeño de lo que recordaba, aferrándose a su bolso como a un salvavidas. Abrí la puerta. Pase, dice. Los ojos de mi madre recorrieron el vestíbulo. Vuestra casa es preciosa, asentí. Sentémonos fuera. Nos trasladamos al patio. La luz del sol incidía en la barandilla de cristal. Era pacífico, demasiado pacífico para la tormenta que sabía que se avecinaba. Mi padre se aclaró la garganta. Lily, nos alegra que hayas aceptado vernos. Ha pasado demasiado tiempo. Vosotros elegisteis el silencio, dije en voz baja. Una pausa incómoda. Mi madre intervino. Las familias cometen errores, pero estamos aquí ahora, y nos gustaría reconectar. La estudié con atención. ¿Por qué? Ella parpadeó. Porque te echamos de menos, eso es todo. Otro silencio más largo, más pesado. Entonces mi padre lo dijo. La verdadera razón. Hemos tenido algunas dificultades financieras. Se me cayó el alma a los pies, pero no por la sorpresa. Por supuesto, continuó, con voz tensa. La indemnización del caso de negligencia fue más de lo esperado. Y ahora estoy haciendo consultoría. Pero reconstruir mi nombre es un desafío. Mi madre se inclinó hacia adelante. Y Andrew, su startup podría despegar con el inversor adecuado. Alguien con recursos. Victoria finalmente habló, con voz bajita. Pensamos que quizás podrías ayudar. Ahí estaba. No amor, no disculpa, sino necesidad. Ya veo, dije en voz baja. Mi madre sonrió, aliviada. Sabíamos que entenderías. La familia apoya a la familia, justo como apoyamos la boda de Victoria. Apreté la mandíbula. La mano de Ethan rozó la mía por debajo de la mesa. Mi padre continuó. 200,000 nos sacarían adelante este año, y otros 200 para ayudar a Andrew a lanzar su proyecto correctamente. Mi madre asintió con entusiasmo. No es nada para alguien que vive en una casa como esta. Un suave zumbido comenzó en mis oídos. No era ira, solo claridad.
una claridad que nunca había tenido de niña, arrodillada en su sombra. Antes de continuar, dije, hay algo que debéis saber. 3 pares de ojos se alzaron hacia mí. Victoria pasó por mi casa a principios de semana. Te llamó llorando. ¿Por qué ella tiene eso? La cara de Victoria se puso rosada. Mi madre dijo que no. Alguien a quien realmente le importó lo hizo. La mandíbula de mi padre se endureció. Lily, ya es suficiente. No, dije. No lo es. Por primera vez. Los miré sin buscar aprobación, sin hacerme pequeña. No vinisteis porque me echabais de menos. Vinisteis porque os disteis cuenta de que me convertí en algo sin vosotros. Y ahora queréis un pedazo de ello. Mi madre jadeó. ¿Cómo puedes decir eso? Porque durante 28 años, respondí, vuestro amor dependió de lo bien que reflejaba vuestras expectativas. Y cuando dejé de reflejarlas, me cortasteis mucho antes de que yo os cortara a vosotros. Mi padre se inclinó hacia adelante. Está siendo dramática. Lo hicimos todo por ti. Sostuve su mirada. Le disteis a Victoria una vida de puertas abiertas. A mí me disteis una lección. Gánatelo todo tú misma, o no conseguirás nada. Y así lo hice. Y ahora queréis lo que yo construí. Los ojos de Victoria de repente brillaron. Lily, somos familia. Me ablandé. No por ella, sino por el hijo que llevaba en su vientre, y que no había pedido nada de esto. No os voy a dar dinero, dije. Ni para la demanda, ni para la empresa de Andrew, ni para deudas pasadas u obligaciones imaginadas. Mi madre se levantó bruscamente. Después de todo lo que os di, me disteis estándares que nunca pude alcanzar, dije suavemente, y el dolor que me empujó a construir una vida sin vosotros. Me miraron fijamente, atónitos por la calma, pero continué, dirigiéndome a Victoria. Haré una cosa. Crearé un fondo de estudios para tu bebé. Estará únicamente a nombre del niño, sin retiros para nada más. Los labios de Victoria se abrieron. ¿Tú harías eso? Sí, porque tu hijo merece un futuro intocado por esta disfunción. Mi padre se burló. ¿Crees que puedes dictarnos condiciones a nosotros? No estoy dictando nada, dije. Estoy eligiendo límites. Me puse de pie, señalando el final. Vinisteis aquí por dinero, y os vais con algo mejor. Claridad. Ya no tenéis acceso a mí, ni a mis recursos, ni a mi tiempo, ni a mi paz. La voz de mi madre tembló. Te arrepentirás de esto cuando ya no estemos. Me arrepentí de intentar ganar vuestro amor durante años, respondí. He terminado de arrepentirme de cosas que me mantienen pequeña. Ethan les abrió la puerta. Uno por uno, pasaron por él. Mi padre, rígido de ira. Mi madre, temblando de incredulidad. Y Victoria, que se detuvo. Realmente se detuvo. Y susurró, gracias por el fondo. Cuando el coche desapareció colina abajo, finalmente exhalé. El sol me calentaba la espalda. La casa estaba tranquila, sólida, ganada. Ethan me pasó un brazo por encima. ¿Estás bien? Asentí. Creo que esta es la primera vez que estoy bien, porque la verdadera venganza no es la crueldad. Es una paz que ellos no pueden tocar. En los días posteriores a su partida, la casa se sentía diferente, más ligera, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y hubiera dejado que el pasado se disipara. Seguí esperando el familiar aguijón de la culpa o la punzada de la duda, pero ninguno de los dos llegó. En cambio, había una tranquila solidez en mi pecho, una sensación de haber entrado en la vida que estaba destinada a vivir. Mis padres no volvieron a contactar, ni para discutir, ni para disculparse. El silencio, esta vez, se sintió como la aceptación de una verdad que ya no podían torcer. Ya no era suya para controlar. Victoria me envió un mensaje corto, agradeciéndome una vez más el fondo de estudios. Nada más, nada menos. Era la primera vez que me hablaba sin superioridad en su voz. El trabajo siguió creciendo. Nuestra startup firmó otro contrato importante, y Ethan y yo nos encontramos estableciéndonos en rutinas que no arrastraban viejas heridas. A veces, en mañanas tranquilas,
tomaba café en el patio y miraba las colinas más allá de nuestra casa, pensando en lo cerca que estuve de encoger mi vida, para que encajara en su visión. En cambio, construí algo más grande, algo mío, y la paz que venía con ello era del tipo que nadie podía arrebatar. He aprendido que la familia no se define por la sangre, la riqueza o las expectativas. Se define por quien aparece con un amor que no necesita ser ganado. Si mi historia te toca algo por dentro, Comparte tus pensamientos abajo. Y si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero, no estás solo aquí. Suscríbete, dale me gusta y quédate conmigo para la próxima historia. Siempre hay otra verdad esperando ser